Hola, mi nombre es Ricardo León Espitia y este es tu canal Hay Luz en Matrix. En este video te voy a explicar sobre el personaje más conocido y al mismo tiempo menos comprendido en el mundo occidental durante los últimos 20 siglos. Ese personaje se llama Jesús. En primer lugar, debo establecer que creo y practico la filosofía cristiana y sus principios más importantes de fe, amor y voluntad. Las tres fuerzas creacionales que debe practicar todo aquel que quiera formarse como un guerrero de luz. Para entender el propósito de este video, debemos esclarecer algunos dogmas o creencias establecidas que no son ciertas. Por ejemplo, se cree que la religión católica es originada por la misión que Jesús le encomendó al apóstol Pedro. Pero quien creó realmente o dio origen a la religión católica como la conocemos hoy fue el emperador romano Constantino en el año 325 de la era cristiana. Antes de eso, el cristianismo era un movimiento de pequeños grupos, con facciones, estructuras filosóficas y muchas falencias, con interpretaciones diferentes y muchos dogmas y muchos libros. El emperador romano Constantino fue quien escogió y delimitó lo que serían los 4 evangelios y todos los dogmas centrales de la religión católica que han sobrevivido hasta nuestro tiempo. Algo importante que también nos ocultan es que los 4 evangelios fueron escritos según las evidencias históricas un siglo después de que Jesús hubiese muerto. O sea que las referencias históricas del personaje que vivió y que llamaron Jesús pueden haberse alterado o desfigurado de cierta manera. Uno de los dogmas principales del catolicismo es el de que Jesús es el Hijo único de Dios y que Jesús, por lo tanto, es Dios. Dos cosas que resultan absolutamente ilógicas, ya que todo ser creado por Dios es creación suya y, por lógica, Él, al ser el Padre Creador de la creación que genera, todos somos hijos de Él. Pero, ¿de dónde proviene este dogma de que Jesús es Hijo único de Dios? Este dogma está basado en la narración tipo mito o leyenda que está en el Evangelio de que Dios, a través del Espíritu Santo, o sea, de una paloma, descendió y embarazó a una mujer virgen para habitar en la tierra. Esta narración de los Evangelios puede catalogarse como un mito o una leyenda de esas que en la antigüedad eran tan comunes debido a la existencia de múltiples cultos religiosos o personajes que fueron llamados también hijos de Dios y que de manera demasiado similar o paralela se parecen a la leyenda de Jesús. Existe con evidencias sustentables un extraño paralelismo entre la leyenda de Jesús y la de varios avataras o figuras reconocidas antiguamente dentro de la mitología. Por ejemplo, el Dionisio romano, el Apolo, el Hércules, el Teseo, el Perseo y un largo etcétera. El que María se ve embarazada por el Espíritu Santo, personaje de la Santísima Trinidad, representada siempre en la forma de una paloma, demuestra que este mito está directamente relacionado con los mitos antiguos y leyendas de la antigüedad, y que tiene un paralelismo similar al de la leyenda y mito en la cual el dios Zeus se convierte en un cisne y embaraza a Leda. Por eso resulta una paradoja hasta risible que los católicos consideren mitología y fantasía a estas leyendas y mitos antiguos, pero crean fervientemente en algo que es tan similar. Pero esa realidad de los llamados hijos de Dios se extiende hasta los inicios de las antiquísimas civilizaciones como la egipcia. Miles de años antes de Cristo, la leyenda de oro registra un asombroso parecido con la de Jesús, y esto se puede comprobar a través de los jeroglíficos escritos en templos y pirámides antiguos que hablan de él. En la India, la religión brahmánica tiene un personaje que se llama Krishna, cuya leyenda también es similar a la del Cristo Jesús. En conclusión, hay demasiadas evidencias que demuestran que la religión católica toma sus dogmas y ritos de tradiciones y conocimientos muy antiguos que se iniciaron 6.000 o más años atrás. Por otro lado, el mito del embarazo de una virgen realizado por parte de Dios en forma de paloma, teniendo como resultado un hijo único suyo, la teología cristiana lo respalda con un conocimiento esotérico muy antiguo, pero que es de cierta manera falseado o tergiversado por la religión católica. Ese conocimiento esotérico antiguo explica que Dios, para dar origen a la creación, realiza 3 acciones o logos. Esas 3 acciones o logos son denominados trino logos esotérico. De este conocimiento esotérico, la religión católica toma su concepto de la Santísima Trinidad. Y a la Santísima Trinidad la definen de la siguiente manera, y cito de manera literal. La Santísima Trinidad está conformada por Padre, Hijo y Espíritu Santo, 3 personas distintas y un solo Dios verdadero. Pero el que digan que Dios son 3 personas distintas resulta absolutamente ilógico. Es como si dijeran, Dios es uno solo, pero al mismo tiempo son 3 personas diferentes. ¿Pero cómo es que Dios son 3 personas distintas? Este dogma es considerado un misterio que no tiene explicación y por lo tanto no se puede cuestionar. Solo debe asimilarse como verdad a través de la fe. La Santísima Trinidad, a la que se refiere el dogma católico, realmente es un conocimiento esotérico muy antiguo. Este conocimiento establece que Dios, como esencia creadora,
se reconoce a través de tres logos o acciones, lo cual está definido con el nombre de trino logos esotérico. Este trino logos define a Dios en su aspecto de acción creadora como ser creador, ser conservador y ser destructor, y como creador de los seres espirituales como Padre, Madre e Hijo al mismo tiempo. En ese sentido se comprende como tres personalidades distintas. Óigase bien, tres personalidades distintas. Y no es como dice el catolicismo de tres personas distintas. Y el catolicismo explica que es el Padre, Hijo y Espíritu Santo. El conocimiento esotérico establece que el trino logos esotérico es Padre, Madre e Hijo. Entonces, ¿en la religión católica están equivocados con eso del Espíritu Santo? Sí, están equivocados. Es uno de tantos engaños que existen. El catolicismo expulsa de la Santísima Trinidad, o mejor, del trino logos esotérico, el logos de la Madre y lo reemplaza por la figura del Espíritu Santo. Esto tiene como objetivo establecer un símbolo de dominación y poder masculino, demostrando que Dios es varón, o sea, de sexo masculino. Bueno, de ahí también viene lo de que solo los hombres pueden ser sacerdotes. ¿Ves a dónde conduce todo esto? ¿Y qué es el Espíritu Santo? En meditación profunda se pueden observar en estado de visión mística algunos símbolos muy interesantes. El más prodigioso es un símbolo que muestra como una especie de paloma emanando luz y energía. Eso es el Espíritu Santo. Mira, este es el símbolo representativo de nuestro movimiento. Fue diseñado por mí y está basado justamente en esa visión en meditación en el astral de lo que es la representación simbólica de Dios y al que los místicos llaman el Espíritu Santo. Por supuesto, esto que les muestro es apenas un pedacito de la verdadera visión que resulta absolutamente prodigiosa. Parece como una paloma, pero dista mucho de la representación gráfica que utiliza el catolicismo. Analicemos la manera que se ha tergiversado este conocimiento con este ejemplo práctico. Este que está aquí es Pepito Pérez, un personaje cualquiera. A Pepito Pérez las personas lo definen por tres estados emocionales o personalidades diferentes. Algunos dicen que es amable, otros dicen que es estudioso y otros dicen que es colérico. Pero a pesar de que se le conozca de tres maneras o personalidades distintas o maneras de actuar, sigue siendo el mismo Pepito Pérez. De la misma manera, Dios tiene tres personalidades distintas o maneras de manifestarse y actuar, pero es el mismo Dios. Entonces, cuando dicen que el Hijo de Dios descendió a la tierra para hacerse carne, y dicen que se refieren a una de esas tres personas de la Santísima Trinidad, o sea, que es el Hijo que desciende, pues eso resulta en un engaño. O sea, es totalmente ilógico que Dios, con personalidad Espíritu Santo, o sea, la palomita, descienda a la tierra y mediante la personalidad Padre, engendre la personalidad Hijo en una Virgen llamada María, para que esta personalidad Hijo, que es al mismo tiempo Dios, realice la misión de salvar a la humanidad del pecado. ¿Comprendes eso? Claro que no se comprende, porque todo el dogma de la Iglesia Católica se basa justamente en eso, absurdos e infantiles mitos para engañar a los ilusos e infantiles seres humanos. Es difícil, muy difícil comprender la esencia de Dios. El esoterismo lo define como el todo o la unidad. Eso quiere decir que Dios no es una persona o un individuo. La creación toda está compenetrada con la esencia de Él y Él está compenetrado con su creación. Así que eso que asevera la religión católica de que Dios está por allá arriba en el cielo, desde donde nos mira y revisa cómo actuamos para con su justicia condenarnos al infierno o al cielo, no tiene ninguna lógica. Y sí, más bien resulta en una fábula de esas con que le meten miedo a los niños para que se porten bien. Ese tipo de mitos y leyendas corresponde a antiguos conceptos en que el conocimiento del universo en el que estamos era muy limitado. En nuestro tiempo, con el conocimiento tecnológico que existe, este tipo de mitos y leyendas no tienen una sustentación lógica. Quizá pienses que el conocimiento científico actual también nos permite descartar la existencia de Dios, pero esto no puede ser posible debido a que la creación misma es una evidencia concreta de la existencia de Dios. Todo lo que existe, existe porque alguien lo concibió, imaginó, proyectó y lo creó. Por ejemplo, un automóvil, que es un aparato tecnológico, no sale del azar o de la nada, tiene un creador. Porque el universo en el que estamos, del cual hoy sabemos que tiene miles de millones de estrellas y planetas solo en nuestra propia galaxia, y que hasta donde podemos observar con los aparatos tecnológicos que hay, existen miles de millones de estas galaxias, y que todo esto funcione a través de unas leyes de matemáticas, física, química, etc., implica la existencia de una inteligencia creadora muy prodigiosa. Por ello resulta absolutamente ilógico que ese creador, con todo su poder, con toda su inteligencia, se le dé por bajar a un minúsculo planeta de los millones que existen en su creación, en donde existe una raza de seres que llaman humanos, los cuales son pecadores, y por ello él tiene que venir como un superhéroe a salvarlos. Y para hacerlo tiene que engendrar a través de la figura de una paloma a un ser humano
el cual, a pesar de ser Dios Todopoderoso, se demora 33 años en iniciar la misión de salvar a los pecadores humanos de ese minúsculo planeta. Para colmo, al poco tiempo de iniciar su labor de salvación, es detenido, azotado y crucificado hasta morir en una cruz. Y entonces está el otro mito, el de su resurrección. O sea, que este ser todopoderoso muere, pero después resucita. Pero ¿no resulta ilógico que un ser así de superpoderoso que muere, pero resucita y es inmortal, al poco tiempo de ello ascienda al cielo? Y que otra cosa que resulta absolutamente increíble es que ascienda al cielo en cuerpo y alma, porque de inmediato se establece otro dogma ilógico, la existencia de un cielo al cual se puede ir en cuerpo y alma. La pregunta que surge de ahí es, ¿dónde queda ese cielo? Y esta otra, si Jesús ascendió en cuerpo y alma, ¿el resto de la humanidad también podemos hacerlo? Claro, preguntas que no tienen respuesta, ya que todo eso son dogmas que no se cuestionan. Porque si esto tuviese lógica, Dios, con todo su poder y después de vencer la muerte, debió quedarse en la tierra demostrando que venció la muerte, que es inmortal y por supuesto que es Dios. De esta manera, quizá hubiese salvado ya a la humanidad hace rato. Pero si la humanidad, tan obstinada que es, siguiese en su perenne terquedad, entonces Jesús debería estar todavía por acá en esos tiempos, hablando varios idiomas y por todos los medios de comunicación diciendo y demostrando que es Dios y que ha descendido a la tierra para salvar a la humanidad del pecado. Pero a pesar de haber resucitado, no siguió con su misión. Fracaso rotundo de un Dios todopoderoso que ha creado tan inmenso universo. Pero entonces está el otro dogma absurdo e ilógico para manipular la mente de los seres humanos, el cuento absurdo e infantil de la promesa que este Salvador hace de volver nuevamente a la tierra bajando entre nubes y gloria. Pero 2000 años después, el Dios llamado Jesús, nada que aparece. Lo primero es establecer que las religiones tienen como objetivo la labor de engañar a la humanidad con el propósito de que ésta permanezca inerme e indefensa y no se rebele contra el poder de control y dominio de los grupos de oscuridad que controlan la matriz mental en la que vivimos. Lo segundo es establecer que los personajes de leyenda como Jesús, como Dionisios, como Horus, como Krishna y todos los avatares que generaron y generan los conocimientos religiosos sí existieron, pero no eran Dios. Pertenecían y pertenecen a un grupo de seres espirituales que por un factor especial se han visto involucrados en el problema que generaron los ángeles caídos, que ya expliqué en otros videos. El objetivo de este video es mostrar el engaño en que vive la humanidad, porque no es solo la religión católica la que engaña. Todas las religiones del mundo están orquestadas bajo la misma tenebrosa dirección de los grupos de oscuridad con el mismo objetivo de control y dominio. No sirve para nada adorar a Jesús, solo es un engaño de iglesias y sectas cristianas. Ahora más que nunca ese engaño resulta absolutamente manifiesto. Si analizas bien, te puedes dar cuenta cómo estas sectas cristianas están desnudando su voracidad y sus viles propósitos de engaño. Por ejemplo, eso de que des el diezmo para que Dios te recompense es la peor y vil de las mentiras. Dios no precisa dinero. Y así estás en tu rueda loca y sin sentido, mientras los pastores y dirigentes de esas iglesias viven en grandes mansiones. Si quieres seguir a Jesús, no precisas de ir a templos. Solo te basta con comprender y sobre todo practicar la filosofía de fe, amor y voluntad que Él predicó. Deja atrás el fanatismo religioso que es un engaño para tu mente. Ábrete a la posibilidad de reflexionar, ponerle lógica a los conceptos religiosos, pero no solo a los que hay en la Biblia. Para que puedas avanzar, ábrete a estudiar otros conceptos religiosos. Solo tienes que leer y reflexionar para darte cuenta dónde está el mito y dónde está la realidad que puedes aplicar. Reflexiona, te están engañando. ¿Crees que tienes libre albedrío? ¿Crees que Jesús es Dios que te vendrá a salvar? Todo es una mentira. Te han manipulado para que creas eso porque la realidad estás en un sistema que te esclaviza. Estás en una prisión mental de engaños y dogmas absurdos. Piénsalo bien, reflexiona, porque si has visto hasta el final este video es porque tú estás comenzando a despertar. Lee nuestros libros que tratan más en profundidad este problema de la humanidad. Apóyanos suscribiéndote a nuestro canal y mira nuestros videos. Ahí encontrarás muchas respuestas a tus interrogantes de por qué vives tu vida en este planeta. Si quieres contactarnos, abajo en la descripción del video encontrarás los enlaces para conectarte a nuestro grupo de acción y aprendizaje que es totalmente gratuito. Jesús no es un Dios, Él no vendrá a salvarte. Es tu decisión, solo tu propia decisión la que puede liberar tu mente del estado esclavizado en que los grupos de oscuridad te mantienen. Yo solo te muestro la puerta. Tú debes tomar la decisión de pasar por ella.